A continuación vamos a realizar un ejercicio sobre funciones. El ejercicio tiene dos elementos. El primero es la elaboración de una función y el segundo consta de cómo llamar una función en un programa principal. Leamos entonces la primera parte. Dice elaborar una función que dado un arreglo de 20 posiciones retorne la posición del menor valor. Supongamos, para tener una visión gráfica de lo que se nos está pidiendo, que este es nuestro arreglo. Recuerden que las posiciones de los arreglos son enteros y que inician desde la posición 1. Entonces tenemos un arreglo que va desde la posición 1 hasta n. Y lo que nos están pidiendo es retorne la posición del menor valor. Recuerden, en cada posición hay unos valores. Entonces hay que retornar la posición donde se encuentre el menor valor, que en este caso correspondería a n. ¿Por qué? Porque en la posición n está contenido el valor 7 y el 7 pues, de estos valores que podemos observar es el menor. Vamos entonces a codificar la función. Primero quiero que recordemos la estructura de una función. La función pues debe de iniciar con la palabra reservada función para indicarle al algoritmo que esa es una función. Luego viene el tipo de retorno. El tipo de retorno es un tipo de dato que es el valor que vamos a retornar en la función. Luego viene el nombre de la función. Luego vienen unos paréntesis que pueden estar o no vacíos. Si no están vacíos es porque tiene una lista de parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son variables que necesita el algoritmo para poder funcionar. Hablo variables en el sentido de que tiene las mismas características, tiene un tipo de dato y tiene un nombre. Pero en funciones eso lo llamamos parámetros y hacen parte de nuestra función. Luego vienen, abre y cierra llaves para determinar el ámbito de la función. En el ámbito de la función vamos a tener un conjunto de instrucciones que necesitan desarrollarse para cumplir el objetivo para la cual fue hecha la función, que en este caso es retornar la posición en la cual se halla un valor menor en un arreglo. ¿Ok? Bueno, ya con la estructura, codifiquemos la función que necesitamos. Entonces, inicio con la palabra reservada función. Tipo de retorno, es decir, ¿qué esperamos retornar en esta función? Retorno aquí al enunciado. Dice, retorne la posición del menor valor. La posición de un arreglo es de tipo entero. Entonces, el valor que vamos a retornar es entero, el tipo de dato. Solamente colocamos el tipo de dato, no lo que la variable en la cual está es entero, sino el tipo de dato. Luego viene el nombre de la función. La idea es que el nombre de la función sea lo más memotécnico posible. ¿Qué nos están pidiendo? Hallar el menor. Le voy a colocar así. Luego que viene, abre y cierra paréntesis y el ámbito de la función. Hago aquí una aclaración, no sé si ya se dieron cuenta. Miren que la función yo la hago por fuera del algoritmo principal. O sea, hago primero mis funciones y luego ya sí hago mi algoritmo principal. Puedo hacer tantas funciones como yo requiera. Todas irían en esta parte. ¿Ok? Bueno, volvamos aquí a la estructura de una función. Dice lista de parámetros. La lista de parámetros es decir, qué valores requiero para que la función cumpla su objetivo. Para que esta función haya el menor valor de un arreglo, pues ¿qué va a necesitar? El arreglo. El arreglo vamos a colocar que es de tipo entero y le vamos a colocar un valor, un nombre, perdón, que puede ser el mismo del ejemplo del enunciado, que es arreglo, valores. Vamos a colocar este nombre.
Miren que aquí mismo en el enunciado nos están diciendo cuál es el parámetro de entrada. Dice que dado un arreglo de 20 posiciones, porque nos van a entregar un arreglo. ¿De cuántas posiciones? De 20. Entonces yo vengo aquí y digo, los valores contenidos en el arreglo son de tipo entero. Y para decirle que esto es un arreglo, recuerda, coloco los corchetes y digo el tamaño de ese arreglo, que para nuestro caso son 20 porque nos lo están especificando en el enunciado. ¿Tenemos más parámetros de entrada? No, ya con eso podemos empezar a trabajar. Hago una aclaración. O sea, yo en mi función estoy diciendo que me van a entregar un arreglo de valores. La función parte del supuesto que ese arreglo de valores ya está lleno, o sea, ya le ingresaron una información respectiva. Ya lo que hace la función es ejecutar las instrucciones para lo cual está hecha, que en este caso es hallar el menor valor contenido dentro del arreglo y retornar la posición. Bueno, entonces, bueno, aquí ¿qué necesito para recorrer un arreglo? Yo les he recomendado siempre utilizar el ciclo para. Entonces vamos a definir una, una variable que puede ser i para y un ciclo para que me permita recorrer el arreglo. ¿Te recuerdan? Y tiene que inicializar en 1. Entonces inicializa en 1, va a ir hasta que sea menor o igual que 20 y vamos a ir incrementando de a 1. Entonces ahí ya tengo la variable de control. ¿Qué necesito? Como va a hallar un valor menor, voy a declarar una variable de tipo entero que sea menor. ¿Por qué de tipo entero? ¿Qué valores están contenidos en el arreglo? Enteros. Entonces el menor valor va a ser ¿de qué tipo? Entero. Podemos hacer algo y es inicializar esa variable menor con un valor del arreglo. Entonces yo podría decir que menor es igual a lo que haya en la primera posición del arreglo, o sea, arreglo valores en la posición 1. Es decir, que me entregaron el arreglo. Voy a mostrarlo gráficamente. Digamos que me entregaron ese arreglo. Entonces, estoy llevando a menor lo que se encuentra en la primera posición, el 25. Ustedes dirán, ¿y por qué mejor no inicializo menor en 0? Eso es válido siempre y cuando los valores contenidos aquí sean positivos, porque si dijéramos que aquí hay un menos 5, entonces yo voy a preguntar, ¿0 es menor que menos 5? No. Entonces no funcionaría la pregunta que se hace. Entonces por eso vamos a inicializar esa variable con el valor que esté contenido en la primera posición del arreglo. Si yo ya tengo este primer valor, entonces yo diría que el ciclo no tengo que inicializarlo en 1, sino que vaya de 2 hasta n. Entonces voy a ir y voy a decir que la i no va a inicializar en 1, sino en 2. ¿Por qué? Porque ya sé que en la variable menor está el contenido de la primera posición del arreglo. Listo. ¿Qué voy a preguntar? Pues esto lo sabemos. Hay una condición que yo debo cumplir. Les voy a preguntar que si lo que tengo en la posición que estoy revisando, que en este caso sería la i, es menor que menor, entonces, ¿qué voy a hacer? A menor le voy a asignar arreglo valores en la posición i. Estamos diciendo que este es menor que este, entonces, por favor, déjeme el valor contenido a menor. Pero ¿qué pasa? Recuerda la función para lo que está hecha, para retornar la posición donde se halla el menor valor. Es decir,
que a medida que voy encontrando un valor menor en el arreglo, tengo que ir también almacenando o guardando la posición en la que se encuentra. Entonces, además, vamos a declarar otra variable que es posición, y esa posición nos va a decir en qué posición está el menor valor. Entonces yo diría que posición en este caso sería igual a qué, ahí, porque quiere decir que allí es donde está contenido el menor valor. Ojo aquí, antes de entrar al ciclo, o sea, cuando a menor le lleve algo, pues a posición también tengo que modificarlo. Si a menor le llevé el valor contenido en la primera posición, ¿en qué posición está en ese momento el menor? En la 1. Entonces le llevo el 1. ¿Qué sigue luego? Si hallamos el menor, ya eso se terminaría el ciclo, iría hasta 20, garantizamos que después de recorrer todo el arreglo, en menor está el menor valor y en posición está la posición donde se halla ese menor valor. Hasta ahí hemos logrado, digamos, lo que está hecho la función. Recorrer un arreglo, mirar cuál es el valor, pero nos falta que retornar la posición. Entonces, ¿cómo retorno yo en una función un valor? Le digo retornar y retorno lo que necesito. Ojo aquí, miren que en la función que dijimos nosotros vamos a retornar un tipo de dato entero, que va a contener la posición donde se halla el menor valor. Entonces, miren que posición, cuando yo lo definí, es un entero. O sea, debe de corresponder lo que voy a retornar con lo que realmente, pues el tipo de dato que estoy retornando. Entonces, hasta ahí está la función que nos piden, una función que retorna una posición que es de tipo entero y que nos va a recibir pues el arreglo de 20 posiciones. Hasta ahí ya hicimos la primera parte, que era elaborar la función. Ahora bien, ¿cómo llamamos esa función que acabamos de elaborar? Entonces, para eso vamos a desarrollar este ejemplito. Dice, retomando el ejemplo anterior, elaborar un algoritmo que almacene en un vector los puntajes obtenidos y el nombre de cada equipo que participa en un campeonato de fútbol y obtenga el nombre del equipo con menor puntaje. Miren muchachos, acá es donde viene la lógica. Eh, Gráficamente tenemos que entender lo que vamos a hacer para poder hacerlo. Entonces, lo que nos están diciendo, vamos a tener, puede ser dos arreglos unidimensionales del mismo tamaño, o sea, de 1 hasta n. ¿Por qué del mismo tamaño? Porque en un arreglo voy a tener el nombre y en otro arreglo el puntaje. Otros dirán, no, voy a tener un arreglo bidimensional, el cual va a tener dos filas y va a tener n columnas. Y yo sé que en la fila 1 está el nombre y en la fila 2 su correspondiente puntaje. ¿Ok? Para esto vamos a hacerlo utilizando dos arreglos, pero como les digo, también está la opción de hacerlo bidimensional, que ustedes lo pueden tratar de hacerlo como ejercicio. Entonces, primero que nos dicen, haga un algoritmo principal que almacene en un vector los puntajes obtenidos y el nombre de cada equipo. Entonces vamos a necesitar dos vectores. ¿De qué posición? ¿De cuántas posiciones? De 20 posiciones para que podamos llamar la función. Entonces yo aquí empiezo en mi algoritmo principal, pues para almacenar la información necesito declarar dos vectores. Los vectores, uno va a ser de tipo alfanumérico, lo voy a llamar equipos de 20 posiciones. Y vamos a tener otro que va a ser de tipo entero, que va a ser puntajes, también de 20 posiciones. Recuerde que estos dos arreglos corresponden, es decir, lo que esté en la tercera posición del nombre, o sea, aquí tendríamos el equipo C, nombre del equipo C, y en la tercera posición diríamos que tiene un puntaje de 34. Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio? Primero hay que llenar
los valores que contienen los arreglos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ciclo para de 1 hasta 20 en el cual le pidamos al usuario que ingrese el nombre del equipo y el puntaje respectivo. Entonces va a hacer un ciclo para no sé si conocían esta forma también. Entonces vamos a hacer un ciclo para de 1 hasta 20. Vamos a incrementar de a 1 y le vamos a decir que por favor ingrese el nombre del equipo. ¿Dónde lo vamos a llevar? Pues a la posición 1 o a la posición I del arreglo. ¿Dónde están los nombres? En equipos. Entonces decimos que está en equipos, en la posición I, lléveme esa información. Ahora vamos a pedirle el puntaje. ¿Dónde lo vamos a llevar? Pues en la posición puntajes, en la posición I, que es la que nos está ayudando a controlar el, el ciclo para. Debo de definir la I. Recuerden que tiene que ser de tipo entero. Bueno, entonces hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Le hemos pedido al usuario la información respectiva del nombre del equipo y su puntaje. Si ya tenemos los arreglos llenos con la información, vamos a utilizar la función. Entonces nos dice, retorno al enunciado. Retomando el ejemplo anterior, elaborar un algoritmo que almacene en un vector los puntajes obtenidos y el nombre de cada equipo. Ya lo hicimos. Y obtenga el nombre del equipo con menor puntaje. ¿Qué haríamos nosotros? Le voy a mandar, ¿dónde están los puntajes? El puntaje está en el arreglo de los puntajes. Si yo llamo una función que acabé de hacer, con este arreglo, ¿qué me va a retornar? Me va a decir, vea, en la posición n está el, el menor valor de ese arreglo. Pero como yo en mi lógica sé que ese arreglo es el de los puntajes, entonces yo sé que eso quiere decir que el que esté en la posición n de los equipos es porque tiene el menor puntaje. ¿Cómo lo haría? Ya en la lógica, voy a llamar la función. ¿Cómo se llama la función? Pues por su nombre. Entonces, la función se llama hallar menor valor. ¿Qué parámetros tiene la función? Ojo, aquí hago una aclaración. Las variables que utiliza la función son independientes de mi algoritmo. Supuestamente, pues yo porque hice la función, pero yo no debería saber el cuerpo de la función. Yo no sabría cómo llamó el arreglo. Acá sabemos que lo llamamos arreglo de valores. No, yo lo único que tengo que saber es que le tengo que pasar un arreglo de 20 posiciones que sea de tipo entero. Ojo ahí, porque hay veces se me confunden y creen que las funciones, que las variables que utilizamos en las funciones las puedo utilizar en algoritmo y son totalmente independientes. Ojo con eso. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? Ah, usted me tiene que mandar un arreglo de 20 posiciones. ¿Dónde está mi arreglo de 20 posiciones y que sea de tipo entero? Ah, pues, señores, es puntajes. Entonces, ¿yo qué le voy a mandar? Solamente el nombre de el arreglo. Él ya sabe que este nombre corresponde a un arreglo que es de tipo entero de 20 posiciones. No tengo que decirle nada más. Bueno, sigamos aquí llamando a la función. La llamamos con su nombre y le mandamos lo que nos está pidiendo. Pero recuerden que la función también nos va a retornar algo. ¿Qué nos retorna? Nos retorna un entero, que ese entero nos indica la posición del menor.
Entonces, pues yo aquí en mi algoritmo principal también tengo que tener una variable de tipo entero que me reciba ese valor. Entonces, voy a definirla acá, entero, y voy a decir equipo menor puntaje. En ese equipo menor puntaje, pues la voy a recibir. Digo, equipo menor puntaje es igual a lo que me va a retornar la función hallar menor después de mandarle puntajes. Observe que aquí ya el algoritmo entiende que ese equipo menor debe corresponder su definición con lo que va a retornar. Miremos, equipo menor puntaje, ¿qué es? Es un entero. Posición, ¿qué es? Es un entero. Miren que yo acá, pues yo no utilizo las, o sea, podría, sí, pero porque sea coincidencial, no porque aquí en la función estén definidas, lo hago dentro del algoritmo. Entonces ya aquí ya llamé mi función, es decir, que en equipo menor puntaje está la posición donde está el valor menor de ese arreglo. Pero ¿qué menos dice el algoritmo? Debe retornar es el nombre del equipo con menor valor. Entonces voy a crear un valor alfanumérico que me diga que es el equipo menor. Entonces equipo menor, ¿a qué va a ser igual? ¿Dónde están los nombres de los equipos? En equipos. Ahora bien, ¿cuál es la posición en donde está aquel equipo con menor puntaje? Pues en equipo menor puntaje. Entonces yo le digo que vaya a esa posición y me retorne el valor. Ya aquí, ¿qué haría? Un escribir, un mostrar por pantalla. Ya aquí mostraría por pantalla. Listo. La pregunta, la función la pueden llamar ustedes cuantas veces quieran en su algoritmo principal. Me explico. Si por allá adelante tienen otro arreglo donde tienen que hallar, no necesariamente puntajes, sino de otra cosa. Por ejemplo, donde tuviéramos un arreglo con las faltas de los equipos y dijéramos, miremos cuál es el equipo que más limpio ha jugado, o sea, el que menor faltas tenga. Ah, yo también podría utilizar la misma función. Me explico. Digamos que además de ingresar el nombre del equipo y los puntajes, le vamos a decir que ingrese el número de faltas del equipo. ¿Listo? Y pues eso lo vamos a leer o lo vamos a tener almacenado en otro arreglo de enteros, que va a ser faltas y va a ser de 20 posiciones, porque tenemos 20 equipos. Entonces, ¿dónde lo vamos a llevar la información? A faltas, en la posición I. Entonces ahí tenemos almacenado el número de faltas de cada uno de los equipos. Entonces, miren, aquí la función nos sirvió para hallar el menor valor en los puntajes. Yo podría decir que me mande la posición donde hay menor número de faltas y así saber el nombre del equipo. ¿Cómo sería? Entonces, también necesito un entero para recibir las faltas. Entonces digo equipo menor faltas. Y en esa variable voy a llevar el valor contenido o el valor devuelto mejor por la función hallar menor, que esta vez con qué parámetro lo voy a llamar. No lo voy a llamar con puntaje, lo voy a llamar con mi arreglito de faltas. Y ya para yo escribir, digo, escribir el equipo con menor número de faltas
¿Cuál es? Entonces yo puedo decir equipos con menor número de faltas. Y ahí tendría el nombre respectivo. Entonces, ojo, recuerden, yo puedo tener una función y llamarla cuantas veces necesite en un mismo algoritmo principal. Aquí lo llamamos dos veces. Recuerden, las funciones siempre se declaran por fuera del algoritmo principal. Recuerden, una cosa es quien haga la función y otra cosa es quien la utilice. Yo puede ser que no me toca hacer la función, sino que me diga utilice esta función. Entonces, por eso es tan importante saber qué retorna, qué parámetros le mando y cómo se llama la función. Ya con esas tres cosas no necesito saber cómo lo hicieron, solamente saber que tiene un objetivo y que cuando le mande esa información, pues me va a retornar un valor que yo necesito.